únicamente burlarse de los héroes del otro lado del cristal, desafiándolos a hacer lo peor. Durante semanas, continuó Geanist, el presidente, Sir Newtelle, y yo hemos luchado para determinar cómo podríamos cumplir todas estas condiciones a la vez. Al principio del conflicto, en los primeros días tras la formación del equipo de ataque Fenrir, una opción que consideramos fue simplemente localizar y asaltar la sede del sindicato, como hicimos con la Liga en Camino. Pero además de la enorme dificultad de localizar a un enemigo que ha dedicado 2 años a ocultarse, varios factores clave nos han disuadido de considerar esta opción. Permitiríamos que el sindicato conservara una de sus principales fortalezas al atacarlo en su propio territorio. Sin duda, han fortificado ampliamente las defensas de sus bases desde el Día Negro, lo que les da una clara ventaja en cualquier combate de este tipo. Esta no es una banda de vagabundos mal equipados agazapados en un bar. Gracias a Atsume, Yaoyorozu y Chisaki, son capaces de construir un arsenal ilimitado de armamento letal, equipo de vigilancia y apoyo. Objetos, suministros defensivos. En este aspecto, son verdaderamente diferentes a cualquier grupo de villanos al que nos hayamos enfrentado jamás. Sí, no quiero ni pensar cómo sería entrar en una de sus bases, reflexionó Setsuna, negando con la cabeza. Con Pandora y Longshot, probablemente puedan hacer que las trampas de Indiana Jones parezcan pan comido. Y tengan la seguridad de que, incluso si los encontramos, incluso si burlamos sus defensas y les cortamos la huida, probablemente les espera la misma sorpresa pirotécnica que al equipo de Edgesot, como último recurso. Si se ven acorralados, creo que es muy probable que el sindicato prefiera martirizarse en un resplandor de gloria antes que ser capturado, y yo, por mi parte, me niego a enviar a buenos héroes a una trampa mortal. Una mueca se extendió por el rostro de Setsuna una vez más mientras recordaba el destino de Edgesot, el estado destrozado al que había quedado reducido, informando al equipo de ataque Fenrir desde una silla de ruedas mientras Mandalay, el único otro sobreviviente de su equipo, todavía luchaba por recuperar el control de sus facultades mentales en un pabellón psiquiátrico. También consideramos intentar infiltrarnos en las filas del sindicato mediante un agente doble, como le asignaron a Aux con la Liga de Villanos. Sin embargo, los agentes encubiertos necesitan tiempo para generar la confianza y la compenetración necesarias para una misión como esta. Meses en la mayoría de los casos, pero a veces años. Dado el rápido ritmo de los ataques del sindicato y la urgente necesidad de revertir la racha de derrotas de la que habló el presidente Kingen, esta estrategia es demasiado lenta para ser una opción viable. Finalmente, optamos por una tercera opción. En lugar de seguirles la corriente, usaremos sus propias tácticas en su contra. A lo largo de la mesa, varios héroes se inclinaron hacia adelante, claramente interesados. Setsuna no pudo evitar sentir curiosidad también, arqueando una ceja. ¿Qué clase de plan se te ocurrió, número 1? No es ningún secreto que el sindicato se basa principalmente en ataques de impacto y pavor. Operaciones grandiosas y teatrales que se centran en destruir o socavar símbolos o figuras nacionales clave. En el Día Negro, All Might y Aux fueron asesinados, el departamento de policía de Tokio fue saqueado. Durante la graduación, la propia UA fue destruida, y Battle de Fist y Endeavor fueron humillados. Si este patrón se mantiene, su próximo gran ataque tendrá como objetivo otro pilar institucional de la sociedad de héroes que Seraph desprecia con tanta intensidad. Y no se equivoquen. A pesar de la ideología elevada y verbosa que él y su séquito de lugartenientes afirman apreciar, Midoriya y sus viejos rencores son quienes impulsan esta agenda. Es tal como nos dijo el presidente Kingen al comienzo de esta sesión informativa. Todo el sufrimiento que el sindicato ha infligido proviene del resentimiento y el odio de un solo individuo, y si podemos comprender la mente de Midoriya y Zuko, podremos entender cómo derrotarlo. Entonces, le convertimos en un objetivo. Majestic se inclinó hacia adelante en su silla, acariciándose la barba incipiente. Eso es lo que planeas, ¿verdad? Usamos ese odio, le damos algo tan perfectamente simbólico y despreciable que no puede resistirse a perseguirlo. Entonces bajamos el martillo, intervino Star Stripe, golpeándole la palma de la mano. Les damos gas somnífero o una ráfaga aturdidora o algo así, y sacamos a Misterio Sociedad Anónima de la mesa de una vez. Señaló las caras en pantalla con una risita amarga, y luego se detuvo un momento a esperar una reacción. Entre los profesionales, solo Fagum esbozó una sonrisa cómplice. ¿Qué? ¿Nada? ¿Grupo de 5? ¿Niños entrometidos? Vamos, chicos, es un clásico. No me digan que nunca han visto Scooby-Doo.
Dicho de otro modo, ofreció Ryukyu, con un brillo de aprobación en sus ojos dorados, si estás cazando un oso, no te lanzas a su guarida. Le pones un cebo y lo atraes hacia una trampa. Yo mismo no podría haberlo expresado mejor, respondió Besgeanist, asintiendo con satisfacción. Esa analogía nos lleva a dos preguntas vitales. ¿Qué usamos como cebo y cómo evitamos que el oso descubra nuestra trampa? En cuanto a la primera, hemos estado trabajando arduamente en una lista de posibles objetivos para el próximo ataque del sindicato. Geanist hizo una pausa y extendió la mano izquierda. En ese momento, Mera se inclinó y le entregó el datapad que había estado usando. Los posibles lugares de ataque que hemos identificado son los siguientes. La prisión de Tartaro, la Dieta Nacional, el Palacio Imperial, la Escuela Secundaria Shiketsu, la Escuela Secundaria Ketsubutsu, los departamentos de policía de Osaka y Kioto, y este edificio, la sede de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Ah, ¿no te tranquiliza? Setsuna volvió a mirar las ventanas, sacudiendo la cabeza con silenciosa exasperación. Bueno, al menos tenemos una barricada de idiotas bloqueando todas las entradas. Buena suerte al sindicato si quieren intentar salir de este lío. Pagaría por ver a esa manifestante lanzarles huevos. En cuanto a posibles objetivos individuales, Geanist hizo una pausa, con reticencia y preocupación en el rostro. Yo, el presidente Kengen, Sir Niuteye, Lemillion y Mirko encabezamos la lista, junto con el primer ministro, el emperador, el guardián de Tartarus y los directores de Shiketsu y Ketsubutsu. Aunque ya fue atacada una vez durante la graduación, el sindicato podría volver a atacar a Battle the Fist para dañar aún más su reputación, y creemos que Ground Zero también podría ser un objetivo potencial, debido a su pasado con Izuku. Setsuna giró la cabeza de inmediato hacia Lemillion, con los ojos abiertos de par en par, alarmada, y la mente acelerada. ¿Mirio es un objetivo? Bueno, claro que sí. Es lógico que quieran eliminar al pez gordo del país que más rápido asciende después de Aux. Pero aún así, miró a Juzo, su compañero de prácticas convertido en ayudante bajo la tutela de Togata, y ambos intercambiaron una mirada de preocupación mientras media docena de voces se mezclaban en el fondo. Lemillion, por su parte, había recuperado su habitual serenidad, y observó con una leve sonrisa cansada cómo Yoro y Musa extendía una mano acorazada, abriéndose paso entre el clamor. ¿Entonces les asignarás destacamentos de protección a estos objetivos potenciales? Yo, por mi parte, he abogado por mantener a Battle the Fist bajo vigilancia desde que Olmig fue asesinado en el Día Negro. Es demasiado importante para que la perdamos. Se esfuerza por seguir el ejemplo de su amo, replicó Starn Stripe, frunciendo el ceño. ¿De verdad crees que Olmig habría aceptado un destacamento de protección del gobierno, sin importar la amenaza? Si Kendo aceptara esa oferta, socavaría su posición como símbolo y alimentaría la propaganda de Seraph de que solo es una marioneta del gobierno. Necesita valerse por sí misma. Lo mismo aplica para Mirko y Ground Zero, intervino Ryukyu con un breve destello de diversión en los ojos. Me da mucha pena cualquiera que intente obligar a esos dos a llevar guardaespaldas. Se volverían justicieros antes de aceptar algo parecido a un acuerdo de protección. Y como dijo Star, sería una victoria para nuestros enemigos. En un momento en que ya parecemos débiles ante la opinión pública, una acción así nos haría parecer aún más débiles. Llegamos a la misma conclusión, respondió Geanista sintiendo. Además, un grupo de guardaespaldas, independientemente de su tamaño y composición, héroes, policías, militares, etc., probablemente representaría un obstáculo insignificante para el sindicato, dado su meticuloso estilo de ataques relámpago. No temen perseguir objetivos difíciles como lo va y el departamento de policía de Tokio si tienen tiempo para prepararse, y la formación de un destacamento de protección bien equipado y visible para alguien como Battle the Fist o Mirko solo les pintaría un blanco aún mayor. Dicho esto, poco podemos hacer para detener al primer ministro o al emperador si solicitan más guardaespaldas, aparte de esperar que la venganza de Midoriya siga dirigida contra la sociedad de héroes y las fuerzas del orden, en lugar del poder ejecutivo. Bueno, el primer ministro es un poco imbécil, reflexionó Setsuna, arqueando una ceja. Si tuviera que elegir a una persona de esa lista para que el sindicato la matara, creo que probablemente sería la menor pérdida neta para la sociedad. Al menos el emperador tiene el factor de abuelo guapo a su favor. Sería útil que Puño de Batalla estuviera aquí para hablar del asunto en persona, ofreció Ganorka, acariciándose la barbilla con una mano palmeada. ¿No se unirán ella y el resto del equipo de ataque Fenrir?
Están todos ocupados con misiones importantes ahora mismo, respondió Kingen, sustituyendo a Gianist. Consideramos traer a todo el equipo de asalto, pero al final decidimos que sería, tácticamente imprudente concentrar toda la vanguardia de Wildhunt en un lugar visible para el público. Ya nos arriesgamos bastante reuniendo a tantos héroes de primer nivel, pero esto era lo suficientemente importante como para hacer una excepción. Hay un número limitado de sitios en Tokio donde podemos garantizar un entorno tan seguro como esta sala, sobre todo con una llamada entrante del otro lado del Pacífico. Star asintió en señal de agradecimiento desde su esquina de la pantalla. No te preocupes, tienes al mejor equipo cibernético del ejército estadounidense trabajando en el caso. Los llevaré conmigo a Japón cuando nos desplieguemos. Tienen cuentas pendientes con la Brava después de la filtración de datos que cometió en Okinawa. Hablando de Battle de Fist y Mirko, interrumpió Gianist, con una mano en la barbilla, vale la pena mencionar que su misión actual es crucial para el éxito futuro de la Operación Cacería Salvaje. De nuestros 5 objetivos prioritarios, la peculiaridad de Kurohiri podría ser la más difícil de planificar. Salvo dejarlo inconsciente, como el GSOT logró en camino, poco podemos hacer para contrarrestar el transporte instantáneo de largo alcance y la ruta de escape que proporciona, al menos por ahora. Gianist hizo una pausa y miró a los profesores de la UA por encima de la mesa, señalándolos con un gesto. Powerloader, ¿te gustaría contarnos más sobre tu proyecto actual? Claro, respondió el exprofesor, desgarbado y cabello castaño rojizo, carraspeando antes de continuar. Llevaba un chaleco negro y amarillo, a diferencia de su habitual aspecto sin camisa, aunque sus ojos permanecían ocultos tras su pesado casco metálico, como siempre. El presidente Kengen nos ha instalado a mí y a casi todo el equipo de la UAI del curso de apoyo de Shiketsu en un laboratorio de I+D de la Comisión de Seguridad, trabajando a tiempo completo en contramedidas contra el sindicato. Contamos con recursos y financiación prácticamente ilimitados gracias a la preocupación del gobierno por este asunto, así que, en teoría, deberíamos poder competir de igual a igual con la capacidad de producción de Atsume y Yaoyorozu. Teóricamente tiene mucho peso en esa frase, pensó Setsuna, mientras intercambiaba una breve mirada con Juzo. La voz de Powerloader se había vuelto un poco melancólica al hablar de su antiguo alumno estrella, pero se recuperó rápidamente y continuó con renovado vigor. En cuanto a mí, he estado trabajando en tecnología anti-Kurohiri. El proyecto Shirohiri, lo hemos empezado a llamar Niebla Blanca. Seguimos buscando la frecuencia adecuada para crear un campo electromagnético que pueda anular su puerta de disformidad, pero mientras tanto, mi asistente Ken Ranzaki y yo hemos desarrollado un sistema de detección de primera calidad, y en tan solo unos días hemos podido ampliar el alcance exponencialmente. Según tengo entendido, Battle the Fist y el equipo de Mirko están ayudando a instalar una versión a pequeña escala del sistema en Yokohama para una prueba, pero si funciona como está previsto, implementaremos el proyecto a escala nacional. Cubriremos todo el país con torres de radar que puedan detectar los portales de Kurohiri a cientos de kilómetros de distancia, con una precisión de 1 metro cuadrado, y luego transmitiremos instantáneamente las coordenadas a nuestros equipos de héroes. Es una hazaña impresionante, respondió Kingen, asintiendo. Y si resulta eficaz, la operación Cacería Salvaje podrá... A mitad de la frase, la presidenta fue interrumpida por un fuerte golpe directamente detrás de Setsuna. En un instante, ella separó la cabeza y la giró 180 grados, observando con sorpresa y ojos muy abiertos cómo uno de los miembros del personal de seguridad que había visto afuera irrumpía por las puertas de madera, corría directamente hacia la presidenta y comenzaba a susurrarle al oído. Eso, no suele ser buena señal. Intercambió una mirada preocupada con Lemillón mientras se recolocaba la cabeza, intentando ignorar que su ritmo cardíaco se había disparado al doble. Esta es la escena de todas las películas de acción estadounidenses donde le dicen al presidente que acaba de explotar una bomba nuclear. Durante unos breves segundos, toda la mesa esperó junta en completo silencio. Por lo que Setsuna pudo notar, todos contenían la respiración. Mientras el guardia seguía hablando en voz baja, la presidenta Kingen, por su parte, permaneció impasible. Ningún atisbo de emoción, ni positiva ni negativa, se filtró en sus ojos ni en su voz mientras asentía en señal de comprensión, juntó las manos a la espalda y se giró hacia los héroes reunidos. Están lanzando otro vídeo. Fue una declaración simple y directa, pronunciada con total indiferencia, pero, para mérito de la presidenta, su falta de alarma marcó el tono de la respuesta posterior.
Todos en la sala entendieron a quién y a qué se refería, pero no se desató el pánico ni los gritos. Casi al unísono, los héroes y sus compañeros se levantaron de sus asientos. Algunos miraron a Kengen y Besgeanist en busca de orientación, mientras que otros se dirigieron a la salida. Las puertas se abrieron de nuevo momentos después, y un escuadrón adicional de guardaespaldas entró corriendo, ocupando posiciones en un círculo aproximado alrededor de la presidenta. Iban armados con rifles en lugar de las pistolas que llevaban antes, y ya se habían quitado las chaquetas y las habían reemplazado por chalecos tácticos. Parece que el asedio está arreciando, ¿eh? En contra de su buen juicio, Setsuna soltó una risita nerviosa y silenciosa. Esperemos que el sindicato no esté cargando trabuquetes. Con su permiso, enviaré un equipo para empezar a evacuar a los manifestantes del exterior. Lemillón fue el primero en hablar, girándose hacia Geanist y Kengen. Si el sindicato está en medio de una operación activa, debemos retirar a los civiles de cualquier posible objetivo. Hazlo. Geanist respondió sin demora, asintiendo brevemente. Tienes razón. ¿Hay más voluntarios? Piensa bien en tus peculiaridades. No podemos enviar a todos. Yo iré. Juzó habló primero, y su ejemplo fue rápidamente seguido por la dama del monte, majestuosa, Nejire, fuerza del Gale y la pastora. Curiosamente, las dos últimas parecieron mirar directamente a la presidenta Kengen antes de ofrecerse, y solo alzaron la voz cuando ella les hizo un gesto tácito. Bien, eso debería bastar. Lemillón juntó las manos y miró al equipo improvisado sin rodeos. Bajaré primero. Así soy el más rápido. Muchlide, haz un hueco para los demás. Salgamos. Sin más dilación, Mirio apretó los brazos contra los costados y activó su don, deslizándose por el suelo en un abrir y cerrar de ojos. Muchlide siguió su ejemplo apenas medio segundo después, suavizando una gran área circular de las ventanas, que abarcaban desde el suelo hasta el techo, hasta obtener una consistencia brillante y fluida. Disculpas, presidente Kengen, pero esta es la forma más rápida de sacar a la gente. Por supuesto, adelante. Kengen asintió, y en cuestión de segundos, el equipo de voluntarios comenzó a abrirse paso a través del velo de cristal líquido, ya sea flotando sobre los discos de Majestic o volando por sus propios medios. Una vez que el último de ellos logró atravesarlo, con Juzo en la retaguardia, el cristal se endureció de nuevo tras ellos, sin la menor marca o imperfección. Subo a la azotea, declaró Snipe, cruzando la habitación. Ubícate en una buena posición y vigila si hay enemigos, dales fuego de cobertura si es necesario. Al acercarse a las puertas, se giró para encarar al guardia más cercano y extendió una mano. Necesito mis armas. Las entregué en el vestíbulo, ¿dónde las guardas? Abajo, en la oficina de seguridad, señor. ¿Puedo llamar por radio y decirles? Demasiado lento. Lo siento, hijo, pero tendré que atender esto. Antes de que Setsuna pudiera siquiera parpadear, Snipe sacó la pistola del hombre de su funda y la hizo girar hábilmente en su mano, comprobando el cargador para asegurarse de que estuviera cargado. El guardia tomó su taser por instinto, claramente inseguro de cómo proceder, pero Kengen se apresuró a calmar el ambiente. Que se las lleve, y también las municiones. Es nuestro deber ayudar a estos hombres y mujeres en todo lo que nos pidan, especialmente en un momento como este. Me alegra oírlo, respondió Snipe, señalando a un segundo guardia. Cuando salió de la habitación unos momentos después, tenía una pistola en cada mano y media docena de cargadores escondidos en su cinturón y bandoleras, su capa roja ondeando detrás de él mientras se dirigía a la escalera. En el monitor, la esquina de Starm Stripe había sido un frenesí de actividad durante el último minuto. Había silenciado su micrófono y parecía estar en medio de una acalorada discusión con los oficiales que la habían estado escuchando. Sin embargo, su voz se filtró por los altavoces unos momentos después de la partida de Snipe, claramente contradictoria. Por seguridad, dicen que tengo que bajarme y dirigirme a nuestro centro de mando. Ahuyentó a uno de los oficiales, se pasó una mano enguantada por la cara y negó con la cabeza. Lo siento, chicos. Pero esperen, les juro que llegaré pronto. Atrapamos a estos cabrones. Gracias, Katie. Kengen le dedicó a Star un último asentimiento antes de que la ventana de la cámara de la heroína estadounidense desapareciera. Luego se giró para mirar a Mera, con las manos en las caderas. Sube el vídeo a la pantalla ahora mismo. Necesitamos visibilidad completa antes de desviar más personal. Sí, señora, estoy en ello.
Mera tecleaba y deslizaba frenéticamente su datapad, y él se secó una fina capa de sudor de la frente con la manga del traje. Parece que enviaron enlaces de la transmisión en vivo a las principales agencias de noticias, igual que hicieron el día negro, pero nuestros protocolos me exigen analizar cualquier enlace externo en busca de amenazas de seguridad, así que es simplemente cuestión de... Por el momento, me temo que no me interesan los detalles. Termine el escaneo y luego reproduzca el vídeo, agente Mera. Sí, señora. Por supuesto, señora. Mera dio unos golpecitos más en su teclado, y Setsuna sintió que el miedo le volvía a la garganta cuando una rueda de carga pasó rápidamente por el centro del monitor, provocándolos con cada rotación lenta. Vamos, manténganse serenos. Setsuna se frotó las sienes, mordiéndose el labio inferior con frustración. Sea lo que sea, podemos con ello. Solo escuchen a Giannisti y al presidente, y todo irá bien. Concéntrense como en la graduación. ¿Qué crees que intentan esta vez? Mientras la rueda seguía girando, Setsuna se giró a la derecha y miró a Awase en un susurro. ¿Quizás irá por la dieta? ¿Qué demonios si lo sé, tío? Murmuró Forgemaster, pasándose las manos acorazadas por el pelo negro y enmarañado. O sea, todavía me da vueltas la cabeza por todo lo que nos acaban de contar, así que no quiero ni imaginarme qué estarán haciendo esos cabrones ahora. Oye, piensa en positivo. La sonrisa nerviosa de Setsuna regresó y se encogió de hombros, intentando mostrarse segura de sí misma. Quizás anuncien que se rinden y que lamentan mucho todo. Solo la punta del iceberg de la farsa de pacotilla que se atreven a llamar Comisión de Seguridad Pública. Así que créanme, chicos, esto apenas está empezando. Una voz grave y gruñona interrumpió el intento de broma de Setsuna, resonando por la sala desde todas las direcciones. En un instante, fue como si todo el aire hubiera sido absorbido, sin dejar más sonido que la risa cruel y amarga que se filtraba por los altavoces. Reconoció al interlocutor al instante, por supuesto. Awase también, a juzgar por la expresión de conmoción y horror que cruzó su rostro antes de volver la cabeza hacia el monitor. Setsuna, sin embargo, permaneció inmóvil, prácticamente petrificada. Su cuello se negaba a girar hacia la pantalla, a confirmar con la vista lo que ya sabía con el oído. No. Por favor, no. Y no me refiero solo a la corrupción común y corriente. Todos sabemos que hay mucha por ahí abajo. La voz continuaba, incesante. Setsuna podía ver movimiento en la pantalla por el rabillo del ojo, pero su cabeza seguía negándose a moverse. Hablamos de vigilancia masiva, centros clandestinos del gobierno, ejecuciones ilegales, no se imaginan cuánta sangre tienen estos cabrones de la comisión en las manos. Es un milagro que todo el edificio no esté manchado de rojo, ¿verdad, agentes especiales? Siguieron más risas, acompañadas de gruñidos ahogados y varias exclamaciones de asombro y horror en la sala de conferencias. El sudor le perlaba la frente, y el corazón le latía con fuerza en los oídos, amenazando con ahogar todo lo que no fuera la voz en la pantalla. Mientras tanto, las mismas tres palabras llenaban su mente una y otra vez. Una súplica desesperada. No es él. No es él. No es él. No es él. Reptilia sentía a otros héroes moviéndose incómodamente a su alrededor, oía el débil sonido de sus voces, pero todo empezaba a desvanecerse en una lejana confusión, hasta que sintió otra mano rozando la suya, entrelazando sus dedos. Se estremeció instintivamente, pero se contuvo antes de apartarse, y miró a su izquierda. Reiko la observaba fijamente, con lágrimas de horror y angustia brotando de sus ojos azul grisáceos. No intercambiaron palabras, pero Setsuna tenía claro que se entendían mutuamente. Apretó con más fuerza la mano de Reiko y exhaló un suspiro largo y tembloroso, aferrándose al calor de los dedos de Yanagi como un salvavidas, mientras Reiko hacía lo mismo. Luego se giró hacia la pantalla y se encontró con la mirada lasciva de Kamakiri Togaru. En cierto modo, su súplica silenciosa se había visto confirmada. El Jack Mantis que la miraba fijamente era prácticamente irreconocible como el que había conocido como su amigo y compañero de clase apenas una semana antes. Un desprecio venenoso y una superioridad petulante emanaban de su voz a partes iguales mientras hablaba, y una sonrisa frenética y retorcida permanecía estampada en su rostro, inquietantemente similar a la que Setsuna tenía grabada a fuego desde el momento en que la imagen de Midoriya Izuku llenó por primera vez las pantallas en la graduación. Dos cautivos trajeados se arrodillaban ante él, con las muñecas atadas a la espalda y la cabeza cubierta con capuchas negras.
Letreros con la inscripción perro de la comisión corrupta colgaban de sus cuellos, y para entonces, sus identidades eran dolorosamente claras para todos en la sala. Por un fugaz instante, Setsuna sintió una chispa de esperanza. La esperanza de estar viendo un producto del don de Toga y Miko, una simple imitación inventada por Tuize y Carmilla para incriminar a otra estudiante de la UA. Un mayor engaño era simplemente la explicación más sencilla. Seguramente la verdadera Togaru jamás se habría vuelto tan sádica, tan insensible, sin que ella se diera cuenta. Sin embargo, esa idea empezó a desmoronarse cuanto más observaba sus ojos. El tono de voz de Kamakiri era exagerado y desconocido, sus acciones completamente ajenas, pero había visto el mismo odio y frustración amargos en sus ojos una docena, un centenar de veces. Cada diatriba a medianoche, cada error en clase, cada visita disciplinaria durante su suspensión. Todos habían estado acompañados de la misma mirada rencorosa que tenía ahora, el mismo ceño fruncido. En cuestión de instantes, la chispa se había extinguido, sofocada por el creciente temor en su estómago. ¿Qué pasa, chicos? Kamakiri soltó otra risita, luego plantó la bota en la espalda del rehén más alto y presionó, provocando una serie de gruñidos ahogados bajo la capucha. Curiosamente, la respiración de Togaru se condensaba visiblemente en el aire mientras hablaba, como si estuviera caminando al aire libre en un frío día de invierno. Sin embargo, apenas se veía nada a su alrededor, salvo sombras oscuras y una única luz amarilla tenue en el techo. Tienes que hablar más alto, o el público no podrá oírte. Solo dos, murmuró Gianista a un lado, mirando al presidente. Los agentes, al parecer. ¿Pero dónde está medianoche? ¿No la tienen después de todo? Es demasiado pronto para decirlo. Quizá la estén reservando para un segundo acto. Kengen negó con la cabeza, sacó una radio compacta de su chaqueta y se la llevó a la boca. Kengen a Ciber. ¿Cómo va el rastreo? ¿Ha habido suerte? Ninguno todavía, señora, respondió una voz de mujer desde el otro lado. Están alterando la señal de transmisión, igual que la última vez. Se está dirigiendo a través de docenas de direcciones IP diferentes, y la transmisión en vivo ya se ha difundido a docenas de sitios web y videos. Incluso si les ordenamos a los canales de noticias que desconecten la transmisión, no podremos bloquear los enlaces alternativos más rápido de lo que Internet puede repoblarlos. Ya estamos trabajando en descifrar los metadatos del vídeo. Si estos nuevos algoritmos funcionan bien, podríamos... Manténganme al tanto de su progreso, intervino Kengen, luego guardó la radio en el bolsillo y se volvió hacia Gianist. ¿Recomendaciones? La última vez, revelaron su ubicación intencionalmente. Hasta que hagan lo mismo con esta transmisión, o nuestro equipo cibernético la rastree, no podemos hacer nada más que aumentar nuestro nivel de alerta y prepararnos para lo peor. Donde quiera que estén, la temperatura del aire es lo suficientemente fría como para condensar el aliento, pero esa sola pista por sí sola no basta para acotar las posibilidades. ¿Qué te parece? ¿Quieres saludar al mundo? La voz de Kamakiri atrajo la atención de la sala hacia la pantalla. Mientras observaban, se inclinó y les quitó las capuchas a sus cautivos, sonriendo con suficiencia. Kuriara y Fukai tenían el rostro cubierto de sudor y lágrimas secas, pero aparte de las cuerdas que les tapaban la boca, parecían ilesos. Seguían vestidos con sus ropas de trabajo, aparentemente preparados para un día normal. Las gafas de Kuriara estaban torcidas, su cabello negro canoso, cuidadosamente engominado, estaba despeinado y su barba matutina seguía sin afeitar. Fukai también parecía haber sido secuestrada en plena rutina previa al trabajo, a juzgar por su maquillaje a medio hacer. Mechones de delineador negro le corrían por el ojo izquierdo, pero no por el derecho, y solo una de sus mejillas lucía base y corrector. Hoy tenemos a dos de los sabuesos favoritos de la comisión en el juicio. Kamakiri juntó las manos con anticipación, y dos cuchillas afiladas emergieron lentamente de sus muñecas. Pasaron casi un año intentando manchar mi reputación, quitarme mi licencia de héroe, todo porque mi don no encaja con la imagen absurda de la comisión de un héroe familiar y corporativo. Pero esto, hizo una pausa y se encogió de hombros, señalando a la cámara. Esto no se trata solo de mí. No estoy aquí para venderles tonterías, ni para venderles vanidades de pobre de mí sobre mis problemas. Esto me supera, y también los supera a ellos. Kamakiri desplazó su bota al hombro de Kuriara y lo presionó aún más fuerte, amenazando con dislocarlo. Una mueca se extendió por su rostro mientras el hombre gritaba de dolor. No son la enfermedad, solo un síntoma de la podredumbre que está devorando a este país desde adentro. Y sé que ustedes también lo ven.
no están tan ciegos como ellos desearían. Pero ya basta de mí, se lo contaré de boca de los propios perros. Pasándose una mano por su mohawk, Togaru comenzó a caminar alrededor de la pareja en un círculo lento, pero rápidamente se detuvo frente al mayor de los dos agentes, y su sonrisa regresó. ¿Por qué no empezamos contigo, amigo? Es como dicen, la edad antes que la belleza, o algo así. Pero recuerda, tienes que quedarte quieto, o se me puede resbalar la mano. Con un movimiento rápido, Kamakiri se agachó y cortó la mordaza del hombre. A su favor, solo se estremeció levemente. Al incorporarse de nuevo, sus espadas aumentaron de tamaño, pasando de dagas a espadas largas, listas para abatir a la gente y decapitarlo en cualquier momento. Agente especial Kuriara Daisuke. Daisuke el demonio, ¿verdad? Así te llamaban cuando trabajabas en operaciones de campo. Sí, balbuceó el hombre tras unos instantes de angustia, asintiendo. Algunos sí lo hicieron. ¿Y por qué empezaron a llamarte así? Los ojos de Kuriara se entrecerraron y su boca se apretó en una línea dura. Su cuerpo aún temblaba, pero un aire de determinación se había apoderado de él. Te haces el fuerte y silencioso, ¿eh? Una carcajada resonó en la oscura sala donde se grababa la transmisión, y Kamakiri negó con la cabeza, desconcertado. Qué valiente, amigo. Pero no soy el único que pregunta. ¿No crees que la gente merece saber qué has estado haciendo? O sea, 13 años en la comisión. Cualquiera tendría secretos ocultos después de tanto tiempo. A ver si puedo refrescarte la memoria. ¿Te suena el nombre Equipo de Ataque Valkyria? Los ojos de Kuriara se abrieron reflexivamente por la sorpresa, luego se entrecerraron por frustración. No tengo que decirte ni una maldita cosa, declaró finalmente el hombre en tono desafiante, provocando un suspiro exagerado de Kamakiri. A la izquierda de Reptilia, la presidenta Kengen también frunció el ceño ligeramente, con los labios fruncidos en señal de disgusto. Tortúrame todo lo que quieras, no importará. ¿Ven con qué nos enfrentamos, chicos? A la más mínima pregunta sobre qué hacen con todo ese dinero público, se ponen groseros. Pero bueno, si no quiere hablar conmigo, quizá hable con mi amigo. El débil sonido de pasos se hizo audible, constante y deliberado, y Setsuna sintió un escalofrío recorrer su columna cuando una voz tranquila y condenadamente familiar habló desde fuera de cámara. Cuéntanos sobre el equipo de ataque Valkyrie, agente Kuriara. Era un escuadrón encubierto de operaciones especiales encargado de liquidar objetivos de alto riesgo, soltó Daisuke en un tono forzado y automático, apretando los ojos mientras su boca seguía moviéndose involuntariamente. Reportábamos directamente a la dirección de la Comisión de Seguridad. Nos asignaron misiones demasiado incendiarias como para arriesgarnos a exponerlas al público. Negación total, sin registros rastreables. Maldita sea, claro que tienen un doble de Nemoto Shin. La presidenta apretó los puños cuando su aura estoica finalmente dio paso a la ira. Girando sobre sí misma, levantó la radio con fuerza, con los nudillos blancos alrededor del receptor. Kengen legal. Necesito un equipo que llame a todas las cadenas que transmiten esto. Lo van a retirar de inmediato. No me importa cuánto se quejen. Este vídeo es una amenaza para la seguridad nacional, y tenemos el derecho legal de procesarlos si no cumplen. Asegúrense de que todos lo sepan. Mientras tanto, la transmisión seguía reproduciéndose en el monitor, burlándose de la furia de Kengen con cada segundo que pasaba de la confesión forzada de Kuriara. ¿Y cuál fue tu papel en este equipo de ataque Valkyrie? Me uní al equipo de limpieza después de nuestras misiones. Borrando pruebas, eliminando cadáveres y atribuyendo las bajas a accidentes o a villanos locales. Un año después, me uní a la unidad de interrogatorios. ¿Progreso? Espetó Kengen, casi quemándole la cabeza a Mera con la intensidad de su mirada. Había empezado a caminar de un lado a otro al frente de la sala, y Setsuna sintió que se encogía instintivamente detrás de Fagumi Yoro y Musa. Señora, el departamento legal ya ha empezado a llamar a las estaciones de televisión y a los sitios de noticias, como usted indicó, balbució Mera, con la mirada nerviosa entre Kengen y su Gatapad, pero tenga en cuenta que, incluso con la mitad del departamento trabajando en los teléfonos, tardará un tiempo en comunicarse con... Desafortunadamente, Mera, no tenemos el lujo del tiempo. ¿Cuerpos? ¿Víctimas? Nemoto, mientras tanto, fingía incredulidad, intentando disimular su diversión. Sin embargo, la conmoción que invadió a los héroes de la sala era genuina.
Fagun, Zellopane, Glamourous y media docena más miraban a Kengen con incredulidad, y ella parecía ser plenamente consciente de su mirada colectiva. ¿Y de dónde venían esos cuerpos, agente Kuriara? ¿Las operaciones de Valkyrie solían resultar en muertes? Sí, declaró Kuriara, una sola palabra que impactó como un martillazo. Asesinato era nuestro principal modus operandi. Ataques preventivos, eliminar amenazas antes de que pudieran actuar. Teníamos órdenes permanentes de eliminar cualquier amenaza a nuestras operaciones con el máximo rigor. Cada vez más héroes habían desviado su atención hacia Kengen, observando su creciente frustración por el escepticismo y la incredulidad. Se oían murmullos silenciosos al margen de la multitud dispersa, pero con Besgeanist al pie de la torre, era dolorosamente evidente que los profesionales restantes no tenían un líder evidente que hablara por ellos. Ninguno se atrevió a dirigirse directamente a la presidenta. Momentos después, Ryukyu se aclaró la garganta y cruzó la sala, llamando la atención del grupo, pero en lugar de enfrentarse a Kengen, se detuvo frente a las ventanas e hizo un gesto hacia afuera. La evacuación avanza bien, señora. Parece que se ha corrido la voz sobre la transmisión, pero Majestic, Shepherd y Geanist están ayudando a prevenir una estampida. Bien, eso es, bien. Respondió Kengen con un profundo suspiro, frotándose los párpados. Su ardiente desprecio parecía haberse calmado un poco, reemplazado por una silenciosa resignación. Señora, ¿quiere que salgamos de la sala? Ryukyu se giró para encarar a la presidenta, con las manos entrelazadas a la espalda. Si de verdad se trata de información gubernamental confidencial, entonces... Eso no serviría de nada, replicó Kengen con una expresión sombría. El genio ya salió de la lámpara, por así decirlo. Limitaremos los daños lo mejor que podamos, pero sería inútil intentar aislar la vanguardia de nuestra contraofensiva de información a la que ahora tiene acceso cualquiera con un teléfono inteligente. Tendrás que estar al tanto de todo lo que filtran para poder formular una respuesta, por muy delicada que sea. Aún plantada detrás de Yoro y Musa, Reptilia desprendió un ojo y lo dirigió por encima del hombro de Ryukyu para ver mejor lo que ocurría afuera. Tal como había dicho, la mayoría de la multitud se dispersaba rápidamente, probablemente asustada por la noticia de una transmisión del sindicato, pero los discos de Majestic, las enredaderas de Shepherd y la manipulación de fibras de Geanist estaban resultando invaluables, frenando y separando a los manifestantes que huían antes de que pudieran pisotearse. Mount Lady había crecido a su tamaño completo, de pie en medio de la plaza, dirigiendo el tráfico peatonal a su alrededor como una enorme señal parlante, mientras Gale Force y Negirei flotaban sobre la multitud, usando ráfagas de viento precisas y espirales de energía para ayudar a levantar a los manifestantes caídos y ponerlos fuera de peligro. Fue una demostración impresionante de coordinación, pero cualquier orgullo que Reptilia y los demás sentían se vio rápidamente atenuado por la voz cada vez más engreída y satisfecha de Nemoto Shin, que todavía se deleitaba con su interrogatorio. Ya veo. En un grupo como ese, debes de tener un historial considerable para conseguir ese apodo. Daisuke el demonio, lentamente, con calma, Nemoto entró en el campo de visión de la cámara, con su rostro enmascarado por la peste tan escalofriante como siempre. Tras intercambiar un respetuoso saludo con Kamakiri, se volvió hacia la gente arrodillado. Volviendo a nuestra pregunta original. ¿Por qué no nos cuentas cómo te lo ganaste? Tokyo Aniasai Shimbun han acordado retirarlo, intervino Mera, levantando la vista de su datapad con los ojos muy abiertos e inyectados en sangre. Media docena de medios más pequeños también. Sin embargo, Sunrise Daily y el Kyoto Post se niegan. Es un comienzo. Sigue presionando a los que se resisten, ya cambiarán de opinión. Dile a Legal que contacte al Ministerio de Comunicaciones, que también empiecen a hacer llamadas. Su equipo probablemente sea 5 veces más grande que el nuestro, pero Dios sabe cuánto tiempo más querrán demorarse en esto. Negó con la cabeza, exasperada, y volvió a mirar el arroyo, donde Kuriara estaba en medio de su confesión. Cuando me asignaban interrogatorios, podía hacer hablar a cualquiera. Nunca tardaba más de 20 minutos en obtener la información que necesitábamos. Necesito que seas un poco más específico, respondió Nemoto, riendo. Descríbenos estos interrogatorios, si eres tan amable. A cualquiera que tuviera información sobre nuestros objetivos, lo llevábamos a un centro clandestino y lo explotábamos. Nuestra oficial al mando hacía de policía buena, yo de policía mala. Si ella no podía convencerlos de hablar por las buenas, yo entraba y lo hacía por las malas.
Kuriara luchaba contra sus ataduras mientras hablaba, la furia y la frustración eran evidentes en sus ojos ante la indignidad de su situación, pero una rápida y vengativa patada en el brazo de Kamakiri, seguida de unas pocas palabras susurradas en su oído, parecieron quitarle las ganas de luchar. Les rompía la nariz, las muñecas, los dedos, lo que fuera para conseguir la información que necesitábamos. A veces, si se ponían muy tercos, tenía que arrancarles los dientes. Como todo era extraoficial, no había restricciones sobre lo que podíamos hacer, y nunca dudé. Nos decían que al final valía la pena, sin importar lo lejos que tuviéramos que llegar, porque estábamos salvando vidas. ¿Te refieres a salvar la preciada reputación de la Comisión de Seguridad?, se burló Togaru, presionando el filo de una de sus espadas contra la nuca de Kuriara. No nos vengas con esas tonterías de salvar vidas. Nunca se trató de eso, y en el fondo, lo sabes. Esa fue solo la noble excusa que te vendieron para que pudieras dormir por las noches. Se trataba de encontrar cualquier cosa que pudiera dañar a la comisión y hacerla desaparecer, sin importar cuánta sangre tuvieras que derramar. Y continuó Nemoto, retomando el tema donde lo había dejado, el líder del equipo de ataque Valkyrie, ¿quién podría haber sido? A la izquierda de Setsuna, la presidenta maldijo en voz alta y cerró los ojos con fuerza, pasándose una mano por el cabello. Un momento. Reptilia arqueó las cejas confundida e intercambió una breve mirada perpleja con Poltergeist. No era el presidente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Lady Nagant. Nuestra comandante era Lady Nagant. Oh. Bueno, mierda. Aunque la teoría de Setsuna había sido refutada, parecía que la realidad podría ser aún peor. Dejando de lado el sindicato, el meteórico ascenso y la igualmente precipitada caída de Lady Nagant, ex-heroína profesional convertida en prisionera del Tártaro, fue sin duda el peor desastre de relaciones públicas de la Comisión de Seguridad en la historia reciente. Francotiradora de una habilidad sin igual gracias a su don, causó furor cuando Reptilia estaba en primaria. Mientras los chicos de su clase intercambiaban figuras de acción de All Might y Endeavor, Setsuna presumía con orgullo de la lonchera rosa e índigo de Lady Nagant que sus padres le habían regalado por su 9º cumpleaños. Horquillas, portaminas, pósteres, durante un breve periodo, su mercancía fue un éxito rotundo entre niños y niñas, y su característico peinado de cola de caballo se volvió omnipresente entre los primeros. La historia se supo aproximadamente un año después. Nagant había asesinado a un compañero héroe en una discusión. Fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua en el Tártaro en poco tiempo, sin acceso público a su juicio. En aquel entonces, era demasiado pequeño para entender lo que había pasado. Vi las ruedas de prensa en la tele, los titulares en las noticias. Cuando les pregunté a mis padres, solo dijeron que Nagant había hecho algo malo, así que tuvo que irse un tiempo. Setsuna negó con la cabeza, frotándose una sien mientras los recuerdos volvían a inundarme. Al día siguiente, la lonchera de Nagant ya no estaba en mi mochila cuando llegué a la escuela. Mi madre la había reemplazado por una de Ryukyu. La escuela confiscó toda su mercancía que aún andaba por ahí, y eso fue todo. Éramos niños. Nos quejamos un rato, pero pasamos a lo siguiente enseguida. Pero si ella había formado parte de esta mierda de Valkyria todo este tiempo, volvió a mirar el monitor, frunciendo el ceño. Entonces, ¿qué demonios había pasado realmente? Alrededor de la sala, los otros héroes mostraron una gama de reacciones igualmente confusas. En la pantalla, Kamakiri dejó escapar una risa amarga, disfrutando el momento. Sí, eso es un verdadero vértigo, ¿verdad? Desde aquí puedo oír a esos censores del gobierno caer muertos de un infarto. Kamakiri se puso de pie y extendió el brazo derecho, creando una cuchilla con el codo, imitando la peculiaridad del rifle de Nagant. En su época, la comisión hizo un gran alboroto condenando lo que hizo, pero cuando se desmontan todas las mentiras y tonterías, resulta que pasaron años convirtiéndola en su verdugo personal. Entrenaron al perro de ataque perfecto, pero luego mordió la mano que lo alimentaba. ¿No es cierto, agente especial? Vete al infierno, gruñó Kuriara, aprovechando un breve momento de libertad antes de verse obligado a reanudar sus confesiones. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Tsutsumi Kaina fue una auténtica heroína. Salvó más vidas que la mayoría de los profesionales jamás podrán. Si ese es el caso, intervino Nemoto, entonces ¿por qué se está pudriendo en el Tártaro? ¿Qué hizo mal, agente Kuriara? Ella mató al presidente de la Comisión de Seguridad, soltó Kuriara, provocando varias miradas confusas dirigidas a Kengen. Hubo un gran encubrimiento.
Nunca nos dijeron oficialmente qué pasó, pero todos en Valkyrie lo sabían. Ninguno de nosotros nos creímos la historia que divulgaron al público. No Kengen, sino el que tenía delante, se dio cuenta Setsuna. Recuerdo que murió de repente, supuestamente en un accidente de coche o algo así. Debió de ser más o menos al mismo tiempo que Nagant fue al Tártaro. ¿Y por qué haría algo así? No lo sé, pero no lo habría hecho sin una buena razón. Por una vez, la respuesta forzada de Kuriara pareció mostrar genuina convicción. Supongo que probablemente era corrupto, y ella lo liquidó cuando lo descubrió. Interesante teoría. Seguro que el gobierno estará encantado de comentarla. Nemoto se frotó las manos con deleite. Entonces, ¿qué pasó con el equipo de ataque después de su encarcelamiento? Lo depuraron todo, nos separaron y nos reasignaron a todos. Les preocupaba que siguiéramos siendo demasiado leales a Nagant, así que nos transfirieron a todos a diferentes departamentos. Bueno, parece que tenían razón. Y así fue como pasaste de misiones encubiertas a audiencias disciplinarias para malditos estudiantes de preparatoria. Kamakiri se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Kuriara, con una amplia sonrisa en su rostro. ¡Qué suerte, eh! Vaya descenso de categoría, tío. Pronto veremos tu veredicto, pero no olvidemos a la agente Fukai. Togaru se puso de pie y se giró para encarar a su segunda cautiva. Ha sido muy paciente, después de todo, y le espera un acto tremendo. Otro corte rápido y preciso, y la mordaza de Fukai también fue cortada. Sin embargo, su mirada permaneció fija en el suelo, sus cejas se fruncieron con determinación mientras su cuerpo temblaba por el frío. Bueno, parece que tenemos a dos del tipo fuerte y silencioso, ¿eh? Kamakiri volvió a reírse entre dientes y se encogió de hombros. ¿Qué? ¿Nada de ingenio? Siempre tenías un pequeño discurso sobre disciplina y fortaleza moral listo para mí cada vez que irrumpían en la UA para recordarme lo mal que estaba. Togaru negó con la cabeza y se pasó una mano por la barbilla. Imagínate mi sorpresa cuando me enteré de tu pequeño acuerdo con Ketsubutsu y esas otras escuelas de héroes. La cabeza de Fukai se sacudió hacia arriba, sus ojos rojos se abrieron con una mezcla de sorpresa e indignación. A la izquierda de Kengen, la señora Hockey y Epicenter parecían igualmente sorprendidos. No sabes lo que dices. Eso no es, la agente se quedó callada rápidamente, frunciendo los labios con frustración. ¡Ay, te comieron la lengua! Y justo cuando estábamos a punto de avanzar. Kamakiri se puso de pie y suspiró, mirando hacia la cámara. Una vez más, ya ves a qué nos enfrentamos. Sin transparencia ni responsabilidad. Lo que nos deja sin otra opción que confiar en nuestro amigo. Como era de esperar, Nemoto dio un paso adelante una vez más. Empecemos por algo sencillo. Cuéntenos sobre su trabajo, agente especial. Mientras Fukai comenzó a divagar inconexamente sobre sus deberes como oficial de investigaciones disciplinarias, la radio del presidente volvió a sonar, atrayendo la atención de Setsuna. Aquí Kiber. Creo que tenemos algo, señora. Adelante. Dándose la vuelta de la pantalla, Kengen hizo un gesto para que los héroes reunidos se reunieran a su alrededor y escucharan. Setsuna también avanzó, todavía de la mano de Reiko. Para simplificarlo, están usando el mismo tipo de claves de cifrado que usaron para sus transmisiones en el Día Negro. Esto es lo que nos estábamos preparando y, hasta ahora, nuestros programas de descifrado mejorados funcionan a la perfección. Aún no está completamente descifrado, pero estamos empezando a obtener una idea de los metadatos de la transmisión. Excelente. Por primera vez desde que empezó la transmisión, una leve sonrisa regresó al rostro de Kengen y asintió con aprobación. Excelente trabajo. ¿Eso significa que podemos saber desde dónde se transmite? Estamos trabajando para reducir la probabilidad, señora. Sin embargo, podemos decirle que proviene de Tokio. Si el patrón actual se mantiene, probablemente sea Asakusa Ueno. Empiecen a movilizar recursos hacia esos barrios, discretamente. Usen agentes de paisano y vehículos indistintivos, y prioricen a los héroes con capacidad de sigilo. Si nos damos cuenta como en Shikoku, es casi seguro que tendrán a Longshot y Kurohiri preparados para otro fuego cruzado, y esta vez, sería en el centro de la capital, no en las montañas. Según lo que podemos deducir del vídeo, buscamos un lugar con una gran unidad de refrigeración. La cámara frigorífica de una carnicería o la cámara frigorífica de un restaurante o laboratorio, quizás. Comparen las posibles ubicaciones de los objetivos y manténganme informado. Sí, señora.
Por supuesto, señora. Kengen guardó la radio en su bolsillo y se giró para mirar a los ex profesores de la UA. Ectoplasma. ¿Qué tal se te da la velocidad? Señora. ¿Mareos? ¿Vértigo? No, señora. Bien. Dirígete a la azotea y espera a que te recojan. Kengen le dirigió un rápido asentimiento en señal de despedida, luego se giró hacia un lado y se llevó 2 dedos al auricular mientras Ectoplasm se apresuraba a cruzar las puertas. Gale Force, ¿me oyes? Bien. ¿Cuánto tardarás en llegar a Asakusa? Sí, claro. Vas a recuperar ectoplasma del tejado, luego moverte a estas coordenadas y esperar nuevas órdenes. La presidenta se agachó y pulsó algunos botones en la pantalla de su reloj inteligente, abriendo un mapa y seleccionando una ubicación aproximadamente a medio camino entre los 2 barrios en cuestión. Una vez que te demos un objetivo, Ectoplasma enviará un grupo de sus clones al edificio para comprobar la presencia del sindicato. Si te lo confirma, activa el protocolo martillo inmediatamente. Sí. Sí, lo entiendo. La orden sigue en pie, Gale dice. Una vez finalizado el intercambio, Kengen dejó escapar un breve suspiro de exasperación, con una mueca en el rostro. Desde las ventanas, Setsuna observó cómo Yoarashi se elevaba por encima de la multitud, dirigiéndose a la azotea. Sin embargo, en cuestión de segundos, la presidenta recuperó su compostura y abrió un segundo canal de comunicación. Geanist, Majestic, Shepherdes, Nejire, sigan a Gale Force y Ectoplasm y desplácense por el área objetivo. Una vez que les indiquemos la ubicación, presten asistencia si hay civiles en las inmediaciones. Sí, correcto. Refiéranse a Geanist si es necesario. Unos segundos después, el grupo de héroes se elevó en el aire. Los 3 primeros flotaban sobre los discos de Majestic, mientras que Nejire se propulsaba a sí misma. Sin embargo, Yoarashi y su carga humana los superaron antes de que siquiera superaran el bloqueo, desapareciendo en la distancia en medio de una ráfaga de aire que reverberó incluso a través del cristal sellado y amortiguado por el sonido. ¿Tienes alguna instrucción para el resto de nosotros? Ganorka dio un paso al frente, con sus ojos rojizos entrecerrados por la preocupación. La confesión de Kuriara había generado un aire de tensión e inquietud en la sala, pero ya se estaba disipando, reemplazado por una rígida disciplina. Cualquier duda que los héroes tuvieran sobre el equipo de ataque Valkyrie, podría disiparse una vez que el peligro actual hubiera pasado. A fin de cuentas, todos aún confían en ella, se recordó Setsuna, sin dejar de apretar la mano de Reiko. Al menos lo suficiente para seguir haciendo su trabajo. No van a dejar que el sindicato los inquiete con una revelación impactante diseñada para asustarnos. Es lo mínimo que podemos hacer para seguir su ejemplo. Sí, lo hago. Hemos permanecido en este lugar demasiado tiempo, y es probable que mi equipo de seguridad renuncie en protesta si no inicio el protocolo de evacuación. Kengen se giró y señaló la pantalla, donde el agente Fukai confesaba haber aceptado sobornos de numerosas escuelas de héroes a cambio de indulgencia en las investigaciones disciplinarias de sus estudiantes. Dado que esta transmisión se centra en la Comisión de Seguridad Pública, es evidente que mi agencia es el tema central del sindicato de hoy. No hace falta decir que este edificio es un objetivo potencial de ataque. De acuerdo con los protocolos de la cacería salvaje, comenzaremos a evacuar de inmediato a todo el personal no esencial para la misión. Me trasladaré a un centro de mando seguro para seguir coordinando nuestra respuesta, y todos ustedes se unirán a mi equipo de seguridad hasta nuevo aviso. Sin embargo, antes de partir, hay algunas medidas finales que debemos tomar. Kengen extendió la mano y la puso sobre el hombro vestido de cuero de Utsushimi Kamie, cuyos ojos se abrieron con sorpresa. Glamour, querida, has aumentado la duración de tus ilusiones a unos 15 minutos, ¿no? Sí, es cierto. Claramente desconcertada, Kamie balbuceó al principio, pero enseguida se tranquilizó y se puso firme. Aunque puedo llegar a casi 20 en un buen día. Bueno, esperemos que hoy sea un buen día. Kengen se permitió una breve sonrisa burlona, que enseguida se transformó en su habitual ceño fruncido. Ahora, escucha con atención y haz exactamente lo que te digo. Los protocolos de mando están sincronizados, todas las furias están completamente operativas. Armas y tubos de misiles listos y cargados, cortadores láser cargados. El retardo de respuesta es de 4 milisegundos. Podría hacerlo mejor, pero es suficiente en caso de apuro. Me parece que va más allá de ser simplemente suficiente. Es un trabajo durísimo poner estas cosas en marcha a tiempo.
¿Cómo se ve la respuesta de los héroes? ¿Se están desplegando como previmos? Sí, Gale Force ya está al otro lado de la ciudad, así que estás a salvo, Mustard. Tuvieron la cortesía de quitarnos también a Majestic y Giannis de la mesa, así que tenemos dos contingencias menos que activar. Yoro y Musa y Ganorka son probablemente las dos mayores amenazas que aún la acechan, pero mientras sigamos con el plan, ni siquiera tendrán la oportunidad de interferir. Diablos. Aunque lo hagan, soy más que rápido para esquivarlos. He visto cómo se mueven en combate. Pegan fuerte, pero son lentos. Además, no son ellos a quienes necesito arrasar. Hablando detallado, espero verte trabajar, maestro Cimitarra Toga y el maestro Shinso tienen algunas historias maravillosas sobre ti y esas espadas tuyas. Apuesto a que sí. Pero tú tampoco eres un holgazán, tío. Fuiste un desastre en la policía de Tokio. ¿Cuántos? ¿20 héroes que mataste tú solo? Y unos 40 policías más. Oigan, concéntrense. ¿Cómo va nuestra cronología, Longshot? ¿Cuánto tardarán en descubrir qué pasa con el vídeo? Están trabajando con el cifrado bastante rápido. La Brava dice que tardarán 2 o 3 minutos más en descifrar suficientes metadatos o en detectar las modificaciones. Definitivamente aún no lo han descubierto, o no habrían dividido al grupo de esa manera. Una razón más para mudarme ahora. Me están empezando a picar las uñas. Extendiendo sus brazos por encima de su cabeza, Kamakiri suspiró con satisfacción mientras sus hombros dejaban escapar una serie de chasquidos, luego parpadeó, abrió los ojos y asintió hacia Kurohiri. Vamos, ¿estás listo para nosotros, Kuro? Lo soy, Cimitarra, pero te recuerdo una vez más que no hay vuelta atrás una vez que abra las puertas de disformidad. Las detectarán de inmediato, y es crucial que ningún héroe pueda pasar antes de que se cierren de nuevo. Sí, ya lo hemos hablado un montón de veces. Créeme, amigo, nadie supera a las furias. Kamakiri señaló con el pulgar al trío de enormes mechas de combate de 4 metros alineados tras él en el agrietado y descuidado suelo de hormigón del almacén abandonado. Cada uno portaba suficiente armamento personalizado para un pequeño batallón blindado. A su derecha, Atsume estaba encaramada sobre Megaera, sostenida por su arnés de servobrazos segmentados mientras realizaba unas comprobaciones de última hora en su módulo de mando. A su izquierda, Mustard se ajustaba el casco enmascarado mientras Sombra Oscura miraba por encima del hombro de su gabardina, con una amplia sonrisa en su rostro picudo. ¿Por qué no te emocionas? El don consciente soltó una carcajada aviar, tamborileando con sus dedos sombríos contra la parte superior del casco de Mustard. Por fin volvemos a ser compañeros. Y créeme, tengo un buen presentimiento sobre lo de hoy. Ya somos dos. Longshot se deslizó del chasis de Megaera y dejó que los servobrazos la llevaran al suelo con un brillo frenético en los ojos. Era imposible saber cuántos estimulantes de Pandora tenía en ese momento, pero Togaru podía aventurar una estimación aproximada del alcance general. ¡Ay, se me está poniendo la piel de gallina, chicos! No he podido probar personalmente a mis bebés contra héroes desde el día negro. Ese es el espíritu. Exclamó Sombra Oscura con deleite, envolviéndose en los hombros de Mei como una bufanda. Dado su papel en la creación de los dispositivos que habían liberado el don de su antiguo dueño, ambas compartían un vínculo estrecho. Disfruta de la emoción, maestro Atsume. En unos segundos, esas armas descuartizarán a los héroes. No pasó un momento cuando un fuerte ping sonó en el teléfono de Kamakiri. Una mirada rápida confirmó que era la señal de salida de la Brava que habían estado esperando. Bien, abróchense los cinturones. Gritó Cimitarra, creando una hilera de cuchillas angulares con cada brazo. Ahora nos toca a nosotros. Hagámosles daño. A la señal, el equipo de asalto de 4 hombres se retiró tras las furias. En cuanto se alejaron, Kurohiri alzó los brazos e invocó una enorme puerta de disformidad negra justo frente a la fila de mechas. 3 enormes ametralladoras Gatling comenzaron a girar al unísono, con un zumbido sordo que llenó el aire. Objetivos fijados, listos. Longshot se acercó a Scimitar y le extendió el guantelete, proyectando una interfaz holográfica que mostraba el estado actual de los mechas. ¿Quieres hacer los honores? El comando de voz está en línea. Oh, será mejor que lo creas. Kamakiri respiró hondo, flexionando los dedos mientras el tiempo parecía detenerse a paso de tortuga a su alrededor. 8 meses. 8 meses, todo por este momento. Los recuerdos pasaban por su cabeza a la velocidad del rayo.
El rostro sonriente de Tomoki, el olor a ramen y humo de cigarrillo, la brisa nocturna en su piel. Los tres yakuzas. La aprensión que dio paso a la rabia, luego la oleada de placer y adrenalina mientras sus espadas atravesaban carne y hueso. 1, 2, 3. A pesar de su profesión, todos parecían tan sorprendidos cuando los mató. Incluso ahora, la imagen de su sangre goteando sobre el suelo del callejón despertó algo primitivo en su pecho. Su corazón comenzó a acelerarse con anticipación, sus espadas se alargaban constantemente por sí solas. Luego, después de la matanza, el beso con Toga, la mano firme de Midoriya en su brazo, la risa familiar de Monoma. Y él. El torrente de imágenes se detuvo de repente, y la sonrisa de Kamakiri se transformó en un ceño fruncido. Junto con el recuerdo de la lengua ensangrentada de Toga en su boca, su mente había desenterrado su primer beso con Tokage Setsuna. La preocupación en sus ojos mientras le ahuecaba las mejillas. El rostro de Yanagi Reiko no tardó en seguirlo, seguido por el de Kurohiro Shiai, Yosetsu Awase y Kaibara-sen. No. Ahora no. Cerrando los ojos con fuerza por un instante, Kamakiri olvidó a sus antiguos compañeros de clase y se obligó a concentrarse de nuevo en sus espadas, en la maravillosa sensación de apuñalar a Aizawa en la columna vertebral, en la oleada de placer catártico que le había invadido tras decapitar a Kuriara y Fukai apenas unas horas antes. El odio corría por sus venas junto con la emoción, una mezcla de furia y anticipación. Cualquier rastro de nostalgia o arrepentimiento se apagó rápidamente. Scimitar dejó escapar un largo suspiro, luego se inclinó hacia la interfaz de Longshot y cerró sus manos en puños con los nudillos blancos. Abran fuego. Bueno gente, ese fue el capítulo número 33, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.